Resumen de año. Estas fueron las noticias más importantes que dejó el 2020 y que fueron publicadas por Santa Marta al Día. Enero. Birna Johnson se posesionó como primera alcaldesa mujer de Santa Marta. Birna Johnson se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular como alcaldesa en la capital del Magdalena. Durante su posesión, el 1 de enero del 2020, aseguró que continuará con el legado que le dejaron Carlos Caicedo y Rafael Martínez. Además, que apoyará ese proceso que devolvió la dignidad a los samarios. Murió la leyenda del baloncesto en accidente aéreo. La estrella de la NBA, Kobe Bryant, su hija y otras 7 personas que lo acompañaban en un helicóptero en el que se transportaban, fallecieron el pasado 26 de enero tras un aparatoso accidente. El ex basquetbolista se encontraba en su transporte privado en el momento en que se produjo un incendio a la altura de Calabazas en Los Ángeles, California. Febrero. Triple homicidio en Luis R. Calvo. Como si Santa Marta no pudiera tener un día en calma, el pasado 16 de febrero, una balacera en el barrio Luis R. Calvo dejó 3 muertos y un herido. Las primeras versiones señalaron que el cruce de disparos en el que fueron asesinados Franklin Sanjuanelo Márquez, Pedro Sanjuanelo Morales y Demis Herrán se habrían generado por un piropo. Pero las investigaciones y las confesiones de alias Tommy Masacre, señalado por las autoridades como presunto autor del triple crimen, indicaron que también había un tema de extorsión de por medio. Super Bowl 2020, el último gran evento mundial antes de la pandemia. El Super Bowl 2020 estuvo cargado de ritmos latinos que le dieron un toque diferencial con respecto a las versiones anteriores. Sabor, sensualidad y baile fueron los protagonistas del show de medio tiempo del gran evento deportivo. A pesar de la polémica por la unión de Shakira y J-Lo en el escenario, ambas artistas derrocharon todo su talento con grandes éxitos que cobijaron sus trayectorias musicales. Marzo. El COVID-19 llegó a Santa Marta y se llevó su primera víctima mortal. El 20 de marzo, Santa Marta registró los primeros contagios por coronavirus. Se trató de un joven de 20 años proveniente de España y un anciano de 88 años que se contagió en una cafetería local. El adulto mayor murió días después. A partir de la fecha, los casos no han parado, superando ya los 24.000 contagios del mortal virus. El pasado 6 de marzo, el COVID-19 llegó a Colombia. La primera contagiada en el país fue una mujer de 19 años que viajó de Milán, Italia, a Bogotá el 26 de febrero del presente año. A raíz de este caso, el 12 de marzo, el presidente declaró la emergencia sanitaria en Colombia y se tomaron las primeras medidas de contención. Abril. En Santa Marta produce más miedo morir de hambre que de coronavirus. En abril, la cuarentena obligatoria y los decretos para sacar a la gente de las calles causaron una crisis en la ciudad, debido a que miles de samarios viven de la informalidad, pues esa es su principal fuente de sustento. Por ello, prefirieron salir a las calles y exponerse a multas que dejar de trabajar y morirse de hambre. Más de 2.500 venezolanos volvieron a su país por crisis del coronavirus. En el mes de abril, miles de venezolanos retornaron de manera voluntaria a su país de origen ante la carencia de oportunidades y empleos en los países a los que emigraron. Ante la expectativa de reunirse con sus familias en plena pandemia con el supuesto apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Mientras por el paso fronterizo se calcula que pasaron cerca de 2.500, la ONG manifestó que cerca de 5.000 regresaron a su tierra. Mayo, Supersalud intervino el Hospital Julio Méndez Barrenechea por acumular durante los últimos años un creciente número de deficiencias jurídicas, administrativas, asistenciales y financieras que ponían en riesgo la prestación de servicios para miles de usuarios. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar el Hospital Universitario Julio Méndez Barrenechea.
Desde mayo y durante un año el hospital está a cargo de Luis Óscar Gálvez, agente especial interventor designado por la Supersalud, quien ha brillado por su ausencia desde su posesión. Familia decidió reunirse para celebrar el Día de la Madre y 16 miembros terminaron con COVID-19. La celebración del Día de la Madre le salió cara a los integrantes de una misma familia en la ciudad de Medellín. El Instituto Nacional de Salud reportó que 16 de sus miembros terminaron contagiados por COVID-19. La familia no habría acatado las recomendaciones y 16 de ellos terminaron con el mortal virus. Sin embargo, no fue la única. Otros 2 núcleos familiares también resultaron contagiados, sumando 30 personas con virus. Junio. Fiscalía embargó bienes de Carlos Caicedo y Rafael Martínez. La Fiscalía General de la Nación confirmó que entraron a extinción del dominio 11 bienes avaluados en 766 millones de pesos, propiedad del gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez. De acuerdo con el ente acusador, los inmuebles habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de 5 centros de salud, de los cuales solo uno fue terminado. En noticias nacionales, a la exreina Daniela Álvarez le apuntaron parte de su pierna izquierda. La modelo y presentadora Daniela Álvarez, quien fue Señorita Colombia 2011-2012, fue sometida a una cirugía para amputarle parte de su pierna izquierda por una isquemia. Lo anterior lo produjo después de que tuviera que ser operada de emergencia por una masa anómala que hallaron en su abdomen. Como cuando era una niña, está volviendo a aprender a caminar, ahora sin una pierna. Su amor al deporte y a la vida es más fuerte que esa pérdida. Daniela se ha convertido en ejemplo de superación para todo el país. Julio. Camión cisterna se volcó y explotó en Tasajera, dejó 45 muertos. El 6 de julio la tragedia abrazó a Tasajera, cuando un camión cisterna perdió el control y se volcó en la carretera cerca al corregimiento y hombres de todas las edades corrieron a extraer gasolina del automotor para luego venderlo. Minutos después el vehículo se prendió en llamas, consumiendo a los que estaban a su alrededor. En total fueron 45 hijos de Tasajera que murieron en el siniestro. En noticias nacionales, una pareja se fue a celebrar al río Magdalena la llegada de su próximo hijo y murieron ahogados. Una lamentable tragedia se registró en el mes de julio en el departamento del Atlántico, cuando 2 jóvenes que se encontraban bañándose en el río Magdalena murieron ahogados. El hecho ocurrió en el sector de Cabica, en el municipio de Soledad, donde la pareja, quienes fueron identificados como Delis Paola Arteta Díaz, de 17 años, y Wilfrido Osorio Miranda, de 19, celebraban la llegada de su próximo hijo. De inmediato, los organismos de socorro se trasladaron hasta el lugar para adelantar las labores de búsqueda, logrando hallar los 2 cuerpos sin vida. Agosto. Declaran calamidad pública por emergencia en vía Salamina El Piñón. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, declaró la calamidad pública departamental para atender la emergencia causada por la erosión fluvial en la vía Salamina El Piñón, a la altura del kilómetro 2.5, luego de que los miembros del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo le dieron su aprobación. Esta vía quedó incomunicada debido a la socavación de cerca de 100 metros cúbicos de terraplén por la fuerza de las aguas del río Magdalena, tal como lo pudo constatar el mandatario en un sobrevuelo que realizó en un helicóptero de la Policía Nacional. En noticias nacionales, banda delincuencial sacaba a niñas indígenas de sus colegios para prostituirlas. Según las autoridades, al menos 10 menores fueron víctimas de estos delincuentes que cobraban en promedio 300.000 pesos a hombres de Colombia, Brasil y Perú para tener sexo con ellas. Las menores eran reclutadas en colegios de Leticia por criminales que fingían ser mototaxistas y eran sometidas a trata de personas y prácticas de explotación sexual.
operación de Electricaribe en la costa Caribe llegó a su fin. Este fue el fin del triste capítulo de Electricaribe que duró 22 años. AIRE cubre los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, el segmento del mercado conocido como Caribe Sur. El presidente Iván Duque le dio la bienvenida a la nueva compañía en actos que se realizaron en Barranquilla y Cartagena. En noticias locales, autorizan apertura de playas en Santa Marta. La felicidad se reflejaba en los rostros de las personas que desde el viernes 18 de septiembre volvieron a disfrutar de las playas en Santa Marta, luego de que la alcaldía distrital, mediante decreto, estipulara esta fecha para la reapertura de estos escenarios. La alcaldesa Birna Johnson acompañó la apertura de las playas en el Rodadero, desde donde inició un recorrido por los otros balnearios como Bello Horizonte, con el fin de recibir a los primeros bañistas y verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Octubre. 2.500 casas en 79 barrios resultaron afectadas por aguacero en Santa Marta. Una grave emergencia causó un aguacero que cayó por más de 2 horas en la capital del Magdalena la noche del 20 de octubre. De acuerdo con el IDEAM, cayeron 60 litros de agua por metro cuadrado en el área urbana aproximadamente, que al moverse afectó a los barrios ubicados en cerros y puntos bajos de la ciudad. La Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, OGRIC, entregó un reporte preliminar de los daños causados, informando que un total de 54 familias resultaron afectadas fuertemente y 2.448 familias de forma moderada. En noticias nacionales, falleció Horacio Serpa, candidato presidencial en 1998. El 31 de octubre, en horas de la mañana, murió el político santandereano Horacio Serpa Uribe, quien fue candidato presidencial en 1998. Uno de los primeros en ofrecer su sentido pésame a la familia fue el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Abro comillas. Se fue Horacio Serpa, expresidente de la Asamblea Constituyente del 91 y uno de los grandes artífices del Estado Social de Derecho que ha consolidado el espíritu de nuestra Constitución. Para Rosita, sus hijos, nuestro afecto y dolor por el gran vacío que deja. Cierro comillas, aseguró el procurador. Noviembre. Creciente súbita del río Huachaca dejó a más de 400 familias damnificadas. El fenómeno de la Niña en el mes de noviembre causó fuertes lluvias en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta e hizo que el río Huachaca se desbordara. Más de 400 familias magdalenenses lo perdieron todo. Como si no fuera suficiente, el 9 de diciembre el río se volvió a desbordar, pero las familias pudieron evacuar con tiempo. A la fecha, los damnificados siguen clamando reubicación. En noticias nacionales, el huracán Iota dejó graves afectaciones en San Andrés y Providencia. El presidente Iván Duque afirmó que el huracán Iota deterioró cerca del 98% de la infraestructura en la isla de Providencia. En San Andrés, las afectaciones fueron más leves. La isla continúa recuperándose de lo sucedido. Diciembre. Recolección de basuras colapsó en Santa Marta. A principios de diciembre, los contenedores de basura en Santa Marta estaban atiborrados de desechos. Los malos olores y la basura esparcida por la calle eran el panorama que se vivía en la ciudad. Los amarios manifestaban estar cansados y preocupados por los problemas de salud pública que podía generar la no recolección oportuna de estos residuos sólidos, debido a que esta situación completaba 3 semanas de estarse presentando y no se obtenían soluciones o respuestas. En noticias nacionales, Duque anunció la compra de vacunas contra el COVID-19 para Colombia. La esperada noticia llegó. El presidente Iván Duque informó que en enero iniciarán los preparativos frente a la vacunación del COVID-19 y en febrero iniciará la vacunación. Con este primer lote y de acuerdo con el plan ya diseñado, los primeros en vacunar son el personal médico y continuarán con personas mayores de 80 años. En el segundo grupo están los de 60 a 79 años y luego vendrán las personas con comorbilidades.